Creo que ya. Hola, yo creo que... bueno, yo creo que ya me puedo conectar, creo que sí. Por fin. Qué pena las dificultades. Bueno, pero parece que esto es como lo que está pasando en la vida realmente. Lo que ocurre constantemente es que cree uno que tiene todo controlado, que todas las cosas están listas, que todo está dispuesto, que en el momento que es, todo va a salir como tiene que ser. Y resulta que la vida es como esto, como lo que nos está pasando en este momento eh, de la vida como tal. ¿Qué significa eso? Que no tenemos todo controlado, que realmente queremos controlar todas las cosas, y realmente lo que cada vez más nos enseña la vida es que definitivamente lo más claro que la vida nos está planteando y nos está considerando, desarrollando y poniéndolo de frente, como decimos en la fenomenología, de frente de lo que está ante los ojos, y es precisamente que la vida es impermanente, que muchas veces lo que queremos hacer es precisamente como contener, encontrar muchísima estabilidad, que es lo que muchas veces estamos buscando en la vida y en la existencia, y nos damos cuenta que la vida es impermanente, que la vida constantemente nos muestra y nos enseña que aunque nos querramos aferrar realmente a la existencia, que nos querramos aferrar a lo que realmente, digamos, nos apegamos, que es a lo estable, a lo estático, y definitivamente lo que nos damos cuenta es que la vida fluye, es impermanente, y bueno, esa es la constante. De hecho, me enseña a mí en este momento esto, y tiene que ver precisamente con lo que nos está mostrando la realidad. Y la realidad nos muestra que se nos está yendo la vida de las manos, o al contrario. Creo que es una de las cosas que quiero compartir con ustedes. Gracias por la espera, gracias por la disposición. Realmente es, digamos, que un esfuerzo. También esta es el primer Café Tertulia que hacemos virtual. La idea precisamente tiene que ver con que este espacio sea permanente. ¿Qué significa permanente? Que estemos constantemente abriendo este espacio, valga la redundancia, para encontrarnos, como lo hemos llamado y como ha sido también en vivo. Yo diría, en este caso, me hace muchísima falta también la presencialidad, pero también es una manera de estar presente en ustedes, con ustedes, y compartir una extensioncita de lo que también Parinamá hace y que seguimos haciendo, que seguimos en acción. Como les cuento, esto va a ser un movimiento permanente. ¿Qué significa eso? Vamos a ir teniendo invitados, como lo hacemos y lo hemos hecho cada 15 días, pero precisamente por esta coyuntura de lo que es la cuarentena, nos vamos a unir. Quiere decir que vamos a tener unos espacios mucho más permanentes, así que agéndense para el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a tener otro espacio también así como estos, y vamos a trabajar el aislamiento como camino al encuentro. Ese va a ser el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Les quiero contar también que esto hace parte también como del apoyo que Parinama quiere hacer con la vida, con todos nosotros. ¿Y qué significa eso? Hemos desarrollado un voluntariado para aquellas personas que se quieran vincular. ¿Qué significa eso? Es abrir el espacio de escucha por profesionales, por psicólogos, por psicoterapeutas, que nos disponemos del tiempo para, bien, simplemente aquellas personas que en su cuarentena, aislamiento, entran en crisis. Ahorita hablamos un poquito de eso, y necesita hablar con alguien. Entonces, queremos que sea por psicólogos dispuestos a acompañar a aquellas personas que necesitan precisamente de esto en este momento de la vida. Entonces, quienes tengan personas que quieran o
nos pueden llamar, a llamar o contactar por WhatsApp y simplemente nos dan sus teléfonos de quienes de pronto lo necesitan o lo sugieren para que realmente le demos esa mano a quienes lo necesitan en este momento, que aunque uno sintiera para algunos que es un momento importante, no está pasando nada, realmente nos damos cuenta que están pasando cosas, ¿vale? Y quiero que precisamente podamos hablar de eso. Entonces, también Parinama tiene abierto un voluntariado para aquellos psicólogos que también se quieran acoger. Por ahora estamos con un grupo pequeño atendiendo, pero también para aquellos sepan que le puedes dar nuestro teléfono para que los podemos atender. Bueno, ahora entrando en materia, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es la misma dinámica que hacemos en todos los Café Tertulia que hemos tenido. Es básicamente, abrimos el espacio, el asunto es desarrollar algunas ideas, compartirlas, y simplemente lo que hacemos es tertuliar. ¿Qué significa? Sé que irán apareciendo preguntas que intentaré, en la medida de mis posibilidades, conversar, atender y responder. Además, pues, estar pendiente de las preguntas y lo que va apareciendo, y de poder llevarles con claridad todo esto. Bueno, pero es la primera vez y la queremos hacer cada vez mucho mejor, ¿vale? Así que abrimos el espacio, también abrimos las preguntas y, bueno, vamos a ver qué va pasando. ¿Por qué decidí llamar este espacio Cuarentena, Conciencia y Transformación? Precisamente porque estamos en esa situación, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que estamos en un momento muy importante, como diría yo, como en todos los momentos de la vida, estamos en un momento muy importante, y estamos de frente. Escucho constantemente de la importancia de mandar mensajes positivos, hablamos de las crisis, todo este tipo de cosas. Lo que diríamos es, sí, necesitamos precisamente que nos ocupemos desde los mensajes positivos, desde que hablemos de las crisis y todo este asunto del sentido. Y claro, realmente todo eso lo necesitamos. Sin embargo, precisamente en esta lógica quisiera plantear lo siguiente, y es que realmente yo diría no estamos en crisis, pero sí estamos en crisis. Voy a traducir esto. ¿Qué significa? Estamos planteando que estamos en una situación crítica. No diría sí, realmente estamos en una situación crítica, pero ¿qué momento de la vida y la existencia no estamos en una situación crítica? ¿Sí? Aquí me preguntan precisamente con esto que estoy diciendo, Julián, eso de la cuarentena como una montaña rusa, un día arriba, otro no quiero saber del mundo, otro me levanto, etcétera, me levanto súper enérgico, ¿eso es normal? Vale, ¿a qué voy? Precisamente voy para eso. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, por ejemplo en este caso, y planteo el asunto de si estamos en crisis, diríamos, estamos en crisis. Todo el tiempo de la vida estamos en crisis. Recuerden que crisis viene de una palabra griega que significa kriné, y kriné realmente significa decisión. ¿Qué significa eso? Constantemente estamos de frente a tomar decisiones. Constantemente estamos de frente a la situación de la vida, según como la vida también me esté cuestionando, según como la vida también me esté cuestionando. Hay algunos teóricos dentro de la mirada existencial que dicen que nosotros realmente no cuestionamos la existencia, realmente nosotros no cuestionamos la vida. Realmente nosotros lo que hacemos es, la vida nos cuestiona a nosotros, y la respuesta que le damos a la vida ante esos cuestionamientos es lo que nosotros llamamos existencia. Entonces, de acuerdo a las situaciones de crisis, de acuerdo a los momentos críticos en los que nos encontramos, que en este caso diríamos es que en la cuarentena, como me pregunta Juan Manuel, esta cuarentena nos pone de frente
a una crisis. ¿Qué significa eso? A una serie de toma de decisiones que por conciencia me está diciendo algo de mí, de mi familia, de mis amigos, de la vida, de la sociedad, que me está cuestionando, me está haciendo preguntar cosas. La pregunta es, ¿cuál va a ser mi respuesta frente a todo esto que está sucediendo? Entonces, cuando decimos que estamos en crisis, estamos diciendo que estamos de frente a decisiones importantes, decisiones significativas. La medida que vamos acompañando precisamente esto nos lleva a decir cuál es nuestra forma de cómo nos estamos encontrando conmigo mismo y con el otro. Entonces, diríamos inicialmente es que, claro, la cuarentena nos está también poniendo de frente a una situación. ¿Y es cuál? Digamos que la cuarentena nos pone de frente a un cuidado, ¿sí? Y un cuidado claro que apela precisamente a lo que llamaríamos un acto de solidaridad, a una noción comunitaria, a una noción colectiva. Pero al mismo tiempo la cuarentena nos va a llevar a una cosa muy importante o muy significativa a mi manera de ver. Y es básicamente que la cuarentena me va a poner en una condición de aislamiento. Y como la condición de aislamiento me pone de frente, uno diría, a todos mis movimientos. ¿Qué significa eso? Cuando Juan Manuel me pregunta, Julián, si es normal que constantemente esté en un sub y baja, un día me levanto enérgico, otro día me levanto decaído, en otro momento me siento muy inquieto, muy incómodo, no puedo, etc. Diríamos, es normal, ¿sí? Sin embargo, ¿es normal a quién? Lo bonito precisamente de la cuarentena, diría yo, bonito, entre comillas, y esta condición del aislamiento, es que nos pone de frente a los estados interiores en los que yo me encuentro. Entonces, yo no me voy a encontrar con algo, entre comillas, nuevo, sino que me voy a encontrar con todo lo que en mí está pendiente para asumir, por responsabilizarme, ¿sí? Me preguntan acá, me ha impactado mucho en relación a la cantidad y exagerada de tips de encuentro de colegas, la reiteración de la sugerencia de establecer una rutina, parece que la cordura depende de la rutina. ¿Qué opinas de eso? Entonces, ¿a qué voy? Lo que quiero plantear en este caso es que, claro, el aislamiento, la cuarentena, el aislamiento me pone de frente al estado de mi ir siendo. ¿Qué significa eso? De cómo yo voy estando, cómo voy siendo. Y por lo tanto, en el estar de mí siendo, me doy cuenta precisamente que estoy siendo así. Que en mí aparece una montaña rusa, que hay un movimiento constante, que hay en mí un movimiento emocional, hay sensibilidad y me cuesta quietarme. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Resulta que el aislamiento me pone de frente al nivel de aquietamiento que hay en mí, o todo el movimiento emocional, sensible, sentimental, de asuntos inconclusos, de rabias que tengo pendiente, y con un agravante. Entre comillas, ¿qué significa que un agravante? Pues claro, estoy con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi hermano, con el novio, con la esposa, etc. Y resulta que precisamente todo ese asunto que yo no he asumido, y me doy cuenta que este aislamiento me podría llevar al aquietamiento, como muchos han planteado, es importante que se aquiete, es importante que estemos mucho más serenos, por ejemplo, toda la sugerencia de la meditación, de la atención plena. Claro que todo esto sirve y nos ayuda precisamente, pero ¿qué pasa cuando en nosotros realmente hay una gran turbulencia y un gran movimiento? ¿Cómo poder acallar todo este movimiento si realmente lo que me doy cuenta es que darme cuenta que estoy en un proceso de aquietamiento, lo único que está haciendo es que me está despertando todos los infiernos, pesadillas, tormentas y movimientos? Por eso diría, es una gran oportunidad
precisamente para darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestras formas de encontrarnos, en la forma de cómo me encuentro conmigo mismo, la manera de cómo yo me estoy comunicando conmigo mismo y además cómo me estoy comunicando con los otros. ¿Qué significa? A veces, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que es más fácil, me doy cuenta, valga la redundancia, de que me puedo dar cuenta de cómo me estoy relacionando con los otros, pero no me estoy dando cuenta cómo me estoy relacionando conmigo mismo. Me decía un paciente hoy, precisamente, y me decía, Julián, pero es que, pero ¿será que entonces todas estas tensiones que yo tengo tienen que ver con el coronavirus? Y realmente yo lo que le precisaba a él es que lo que nos estamos dando cuenta es que algo está pasando en nosotros que nos está llevando a darnos cuenta de que hay una realidad personal, hay una realidad que no le estamos atendiendo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Decir que estamos en crisis es que realmente esta situación de aislamiento y aquietamiento nos está poniendo a darnos cuenta de la experiencia de crisis constante en la que hemos estado y que precisamente nos exige atenderlo, ponernos de frente, asumir la responsabilidad de lo que no hemos totalmente asumido, ¿cierto? Entonces, es un movimiento que uno diría, este aquietamiento, este aislamiento nos pone de frente a identificar todos los movimientos que tenemos y por ende también todo el aquietamiento que quisiéramos tener, pero no podemos. Por eso, así como al inicio les contaba que ahorita en la mañana había organizado la presentación, cómo nos íbamos a contactar desde el televisor, desde el computador, de esto, y de un momento a otro no me daba la señal, nada. Así es, esa es la vida. Y nos estamos encontrando precisamente con eso. Así es la vida, que cómo realmente puedo asumir una responsabilidad distinta, ¿vale? Aquí me preguntan, voy a intentar ir respondiendo. Para mí lo más positivo de esta cuarentena, como usted lo dice, es que he tratado de ser más consciente de mí, de mi cuerpo, de mi mente, de mis sentimientos, y trato de día tras día evaluando constantemente y saber cómo mejorar. Claro, uno diría, si una situación como esta no nos aquieta, o al menos nos dice, mira todo el movimiento que tenemos, precisamente cómo vamos a atender a ello. Precisamente si una situación como esta no nos pone precisamente a empezar a asumirlo, ¿qué vamos a hacer? Hay otro elemento que también ha venido apareciendo del también quiero hablar un poco, y tiene que ver con algo, y es, escucho muchas como mensajes que hablan de lo incierto, de la incertidumbre, que estamos en una situación supremamente incierta, y yo lo que voy descubriendo es que realmente estamos de frente a grandes certezas. ¿Qué significa eso? Entonces, si descubrimos también lo que nos están presentando, las certezas que nos está presentando la vida, nos estamos dando cuenta de algo tan simple. Nos estamos dando cuenta que si no me cuido, de frente puedo encontrarme con la muerte. Algo tan simple como el moquito o la salivita que no sé de dónde viene, ni sé por dónde está, pero sé que me puede matar. Precisamente lo que me está diciendo es que tengo de frente, invisible, como muchas cosas de la vida, que se me pierden, me está diciendo realmente, hey, tenemos una certeza, y la certeza es que estamos de frente a la muerte. Pero ¿qué nos está diciendo la muerte? ¿Qué me está diciendo a mí de la muerte? Soy muy apegado, me cuesta mucho desapegarme, me cuesta realmente mucho evolucionar, prefiero estar estancado, no me gusta sufrir, realmente no me quiero ver, no quiero tomar conciencia de lo que soy, me quiero hacer loco, me quiero distraer. Por eso creo yo que estamos en un momento un poco complejo, muy complejo, en el sentido de que es muy fácil distraerse. Una de las cosas que veo que constantemente, y lo estoy viendo en los pacientes, tiene que ver con el exceso de trabajo o el deseo constante de quererme ocupar muchísimo, o en algunos otros casos todo lo contrario. Pero ¿qué significa eso? Y como le respondía a la pregunta anterior de Juan Manuel, que decía, bueno, ¿qué hago si esto es como una montaña rusa? Es una montaña rusa precisamente porque así estoy. Y precisamente al sentirme como una montaña rusa,
me está diciendo que la certeza que estoy encontrando es que en mí algo hay que atender, no porque tenga que dejar de ser una montaña rusa, sino cómo poder disfrutar siendo esa montaña rusa. O cómo hago para bajarme de esta montaña rusa en la que me voy, de que mis emociones y mis sentimientos constantemente se están moviendo y yo no quisiera que se estuvieran moviendo porque realmente quisiera realmente que todo estuviera quieto y que fuera permanente. Que dentro de las cosas también que vamos teniendo certezas es que realmente todo se está moviendo. En otras palabras, es que el aquietamiento es otro movimiento que nos está mostrando realmente el movimiento real de la vida, de la existencia, de cómo vamos estando, de cómo nos estamos descubriendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Realmente, claro, hay una situación que uno diría es incierta, pero realmente nos estamos encontrando con grandes certezas, ¿sí? Como les decía ahorita, ¿cómo es mi comunicación intrapersonal? ¿Cómo me estoy relacionando intrapersonalmente? Si me escucho, si atiendo a mi estómago, si atiendo a mi corazón, si atiendo a mi intuición, escucho mis sueños. Es decir, ¿qué pasa en esa comunicación intrapersonal? ¿Qué tan atento? Pues de pronto es la única comunicación que realmente tenga en este momento. Porque por cosas de la vida o de la existencia o por elección también, decidí estar en esta cuarentena solo. O la circunstancia de la vida me puso de frente a decir, estoy completamente solo. No diría, existencialmente estamos solos. ¿Y cómo me estoy asumiendo frente a esta soledad? Entonces, lo que nos está mostrando en gran parte esta cuarentena es que nos estamos poniendo de frente, estamos de frente a certezas. Estamos descubriendo precisamente que este camino, que entre comillas, al mirar la calle la vemos desérticas, no vemos gente, pocos carros, o los Rappi por allí moviéndose. Uno dice, Dios, pues, ¿qué pasa? Hey, ¿qué está ocurriendo? No hay gente en la calle. Resulta que precisamente no hay gente en la calle, pero ¿qué está pasando en nosotros? Hay un asunto que me ha llamado mucho la atención cuando descubro que el concepto de cuarentena es un concepto que la medicina retomó precisamente por allá en el siglo, yo pasteleo, me acuerdo bien, a ver si me acuerdo, por allá en el siglo XIV, especialmente en Italia, paradójicamente, especialmente para poder contrarrestar la peste negra. Pero resulta que ese concepto de cuarentena viene precisamente de una noción religiosa. ¿Qué significa eso? Que al ser un asunto religioso da una connotación, y ya vamos a mirar, que nos pone de frente también a una situación, y creo que por eso no es gratuito, y me parece muy coincidente, ¿qué veo coincidente? Que estamos en cuarentena. Anteriormente, realmente cuarentena era literalmente 40 días, pero que cuarentena hace referencia ¿a qué? Hace referencia a 4 veces 10. Entonces aquí quiero plantear lo siguiente, y es que nos ponen la condición de 40, y me llamó la atención, y estamos en un año que es 2020, me parece muy bonito, pero allí con el contexto religioso nos pone en una situación, y tiene que ver precisamente, y es porque es profundamente significativo, y estamos a las puertas de una Semana Santa, que independientemente del credo o lo que sea, nos pone de frente una sintonía, una resonancia distinta. Algunos los tomarán para viajar, otros lo tomarían para viajar, otros de vacaciones, otros para distraerse, otros realmente para descansar, otros realmente para entrar en contacto profundo consigo mismo. Pero lo que es cierto es que la cuarentena se retoma precisamente a un momento importante, y es precisamente de Jesús en el desierto, y va a ir precisamente a la reflexión, y es precisamente como en el transcurrir del desierto había bueno, no era psicólogo, era un abogado, psicólogo junguiano, muy reconocido y maestro de muchísimos maestros míos, que él decía que el desierto, cuando atravesamos el desierto, es donde nos damos cuenta qué desierto hay en nosotros. Y resulta que la cuarentena
paradójicamente, y además estamos a las puertas de Semana Santa, estamos a las puertas también, digamos, estamos en un proceso de, para los católicos, de Cuaresma, que hace parte de todo un proceso de penitencia o de renuncias, que es precisamente, coincide completamente. Pero hay una cosa muy particular que me parece coincidencial, bien sea si soy ateo, si soy cristiano, si soy budista, etc. Nos pone de frente a algo histórico, y es que precisamente en ese transcurrir del desierto vamos a ir descubriendo nuestras propias certezas. ¿Qué significa eso? Nuestros profundos temores a los que yo realmente he estado evitando, de lo que yo no realmente me he querido ocupar, la certeza realmente de que es que en mí todavía me atraviesa un complejo, ¿sí? Y no me quiero ocupar. Realmente me doy cuenta que en mí haya una irresponsabilidad consigo mismo, o lo más bonito, que nos pone de frente a con quien en la familia tenemos dificultades, ¿cierto? Y no lo asumimos. Y eso es una certeza. La no comunicación con la esposa, la no comunicación con el esposo, la no comunicación con los hijos, la no comunicación consigo mismo. Por eso les decía ahorita que como hay una condición importante de la relación intrapersonal, y es cómo yo me relaciono conmigo mismo, pero también esa relación interpersonal, cómo establezco relaciones con el otro, con mi tú que no soy yo, como diría Uber, en términos de cuál es la relación que yo tengo con el otro, amorosa, escucho, no escucho, o como decimos ahora, constantemente me saca la rabia, constantemente no sé qué hacer. Además, precisamente por esta situación, hablando de términos del desierto, de cómo nos encontramos de frente a lo que es cierto en nosotros, a lo que realmente termina siendo, entre comillas, inevitable, digamos, diría uno en esta situación, pero aún así, si yo quiero huir, puedo huir tranquilamente porque es una decisión. En Parinama este año estamos trabajando la autenticidad y nos damos cuenta que la autenticidad es la posibilidad que tenemos de podernos cada vez parecernos más a nosotros mismos. Y puede que esta sea una oportunidad para ponernos de frente a eso que yo realmente me doy cuenta de lo que yo soy. Pero resulta que también tengo la posibilidad de evitarme, de huirme, de no quererme enfrentar, de esa sombra, como dicen los junguianos, o de ese algo inconcluso, de ese asunto inauténtico que quisiera constantemente estar huyendo. Y resulta que esta situación de desierto, de transcurrir por las grandes renuncias, me lleva a mí precisamente a darme cuenta que tanta falta me hace a mí conversar más amorosamente con mi compañera, mi compañero, mi esposo, mi esposa, mis hijos, o algo tan simple como qué tanta falta hace poder escucharme a mí, atenderme a mí. Yo he visto en algunos pacientes, a pesar también de este asunto de aislamiento, que quisieran dejar de trabajar, pero su cuerpo les dice y les dice y le dice con una cantidad de molestias en la espalda, en el cuello, y su cuerpo todo el tiempo mandándole señales, y nada, no lo atiendo, no lo escucho, no lo quiero escuchar. O le dice el cuerpo, dice, no trabajes más, espérate con calma. Pero la pregunta es, ¿y cómo hago para ponerle límite a mi jefe que me está diciendo todo el tiempo? Uno diría, ¿qué tanto puedes tú atenderte a ti mismo de tal manera que puedas realmente reconocerte, verte, darte una pausa, ¿sí? Encontrarme, etc. Pero también hay una cosa que me llama muy particular, y me disculpan para quienes de pronto les resulte un poco difícil, pero sabemos que también estamos atravesados por esta lógica y esta mirada. Y tiene que ver con lo siguiente. Resulta que en el desierto este mancito de Jesús tiene un problemita, y es que el man está tentado. ¿Qué significa eso? Él tiene que enfrenta 3 tentaciones. Resulta que en la experiencia del desierto, es decir, en la experiencia donde no nos queda más que estar con nosotros mismos y con los que nos rodean, digamos, ¿qué tentaciones tenemos? ¿Qué nos tienta? ¿Qué nos aparece como una tentación? Traduzcamos eso a la lógica de la psicología, o de la experiencia, o de la existencia. ¿Cuántas maneras estamos encontrando para evadirnos? Porque además resulta que dentro de esta experiencia él
40 que hablábamos de lo desértico, nos ponemos de frente a las polaridades. ¿Qué significa? A la construcción o a la destrucción, ¿vale? Es decir, pongámoslo de la siguiente manera, a los círculos viciosos o a los círculos virtuosos, de cómo puedo hacer que esta experiencia personal, tranquila, de confrontación, de aislarme, puede ser también la posibilidad de yo resolver mi círculo vicioso. Hay un filósofo que trabajamos mucho en nuestras formaciones, y es Nietzsche, cuando el hombre nos plantea un asunto que tiene que ver con el eterno retorno. ¿Qué significa eso? Significa que constantemente nos estamos enfrentando a una situación que se nos repite, 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 y constantemente quizás estamos evadiendo, 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 evadiendo. La tentación precisamente es no resolver, porque se me repite y se me repite, y la pregunta es, pero si yo ya le he trabajado y se me repite y se me vuelve a repetir, y entonces yo qué voy a hacer con eso que se me está repitiendo, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, la tentación precisamente es poder asumir la responsabilidad, o más bien es definitivamente prefiero tomar distancia, asumirlo como una noción constructiva de sí mismo, porque en esta experiencia desértica de estar de frente a mí mismo, no queda más remedio, diría uno, y remedio, que ponernos de frente a lo que constantemente se nos está enfrentando, se nos está repitiendo, y es nuestro propio infierno. Y decir que nuestro propio infierno es aquellas cosas que realmente no queremos ver. Algo tan simple como cambiar una actitud en la relación de pareja. Es que ella siempre me saca la piedra. Claro, ella siempre le va a sacar la piedra. O al contrario, es que él siempre me saca la piedra. ¿Yo cómo le digo? Precisamente porque es eso que me está diciendo a mí, que si es algo que constante y tiene que ver, por ejemplo, con mi irascibilidad. Ahora que también están, digamos, en todos estos mensajes que aparecen es, vamos a hacer una cosa y pilas, vamos a manejarlo la emoción, y qué vamos a hacer con la emoción, y entonces sí, lo mejor es tener conciencia emocional, inteligencia emocional, y es fundamental tener, y uno dice, mierda, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago para realmente tener conciencia emocional? ¿Cómo hago para que no se me salga la rabia? Y resulta que estar en cuarentena, en un proceso de aislamiento, que a lo que más puedo ir es a sacar el perro, a hacer sus necesidades, o ir por una bolsita de leche porque se me acabó, pero con el domicilio, que tengo constantemente de frente a eso que se me presenta constantemente. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque es que me saca la piedra todo el rato. Y realmente, ¿qué hago yo para realmente tener lo que llamaríamos una conciencia emocional realmente? O tener manejo de mis emociones. La pregunta es, en cada emoción, voy a hablar simplemente de esas emociones básicas, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Cierto? Es decir, ¿qué me dice esa emoción de irascibilidad cuando ella me saca la rabia o él me saca la rabia y quisiera constantemente madrear a todo el mundo? O al contrario, por ejemplo, en todo esto me preguntaba una paciente hoy, Julián, y entonces, ¿qué voy a hacer? Porque es que realmente yo estoy muy triste, toda esta situación me está muy triste, yo quisiera coger el carro y salir en el carro, y como para poder despejarme, y bueno, listo, digamos, lo puedes hacer, pero en este momento de la vida, ese miedo, ¿qué te está diciendo? Digamos que una de las bonitas maneras de resolver o de enfrentar precisamente los estados emocionales, que a nosotros, por ejemplo, en algunas lógicas nos dicen, bueno, hay que manejarlo, manéjelo desde la mente, que es lo mejor, pero cuando realmente decimos, venga, ¿qué me está diciendo este miedo? ¿Este miedo hacia dónde me está llevando? Que uno diría, el miedo me está llevando precisamente ¿a qué? A percatarme de cuál es mi vulnerabilidad, a percatarme de cuál es mi debilidad, a percatarme de cuál realmente es mi gran debilidad que yo no he querido atender y no me he querido ocupar, ¿sí? Y cuando empezamos a ver que el miedo realmente me está diciendo que es que toda esta situación, lo que me está despertando, me está
ayudando a ver como señal, es una gran debilidad, una gran dificultad que yo tengo precisamente en la vulnerabilidad de qué tan vulnerable me siento. Y resulta que como yo siempre he pensado que es que hay que manejar y uno no puede tener miedo, y realmente que es que uno irremediablemente sentimos miedo, experimentamos miedo, y casi es precisamente el miedo me dice a mí, hey, creo que será importante que te ocupes precisamente de este miedo que me está diciendo, me siento débil, me siento vulnerable, siento que en cualquier lugar me puedo enfermar, y literal. ¿Cómo me voy a ocupar precisamente? Entonces, ese miedo aparece como una señal contundente de algo que está pendiente por ocuparme. O al menos no pendiente, sino que me dice qué tan importante precisamente es ver en mí mi debilidad y mi vulnerabilidad. Hace poco, y hablo un poquito de los pacientes, precisamente porque me muestran un poco desde la interioridad, no desde esos grandes datos que aparecen en los periódicos, y es precisamente lo que me dice a mí, es que hay algo que está pasando en lo micro, en lo pequeño, en esa cotidianidad de sentirnos con el otro, de cómo nos estamos encontrando, y me está diciendo realmente, no, qué tan vulnerable me siento y qué tan débil. Por lo tanto, el miedo será una gran señal para empezar a fortalecerme. Desde la unidad donde yo vivo, veo a la gente en el balcón haciendo ejercicio y uno diría, bueno, es que es precisamente también el aislamiento me tendrá que llevar a fortalecerme, adentro y afuera. ¿Listo? O por ejemplo la ira, ¿qué me dice? Uno diría que la ira me estará mostrando, es que yo sufro de ira, como muchas veces llegan a consulta, y yo es que me está sacando la rabia por esto, por aquello, por lo otro, y no lo puedo contener. Bueno, si le damos una lectura a esa ira desde un lugar distinto, ¿y qué es desde un lugar distinto? Es la ira me muestra a mí una explosión, algo que constantemente quisiera explotar, y por lo tanto me dice, es que yo tengo mucha fuerza y no sé qué hacer con eso, pero es que yo me enojo con mucha facilidad. Resulta que esa energía, o mejor, digámoslo de esta manera, la ira es energía, es decir, es potencia. Qué bueno sería, precisamente, que nos pudiéramos ocupar de darle fuerzas no darle fuerza, porque la fuerza ya está, es ocuparme y focalizar precisamente esta ira que tengo, lograr potenciar, es decir, cómo me puedo ocupar de potencia. Por eso decimos en la psicología humanista existencial o en el análisis existencial que una de las mejores maneras, digamos, de curar la depresión es ayudándole al paciente a sacar su ira. ¿Qué significa eso? Ayudarle al paciente, ayudarle a la persona a que se contacte precisamente con esa potencia, con esa precisamente ira, con esa fuerza que le va a ayudar realmente a ponerse en un lugar distinto, ¿vale? Es decir, a salir del meollo, de la dificultad, de eso en la que está pendiente. En este caso, me entrega a mi fortaleza. Pero también diríamos en la tristeza. ¿A qué nos ayuda en la tristeza? Entonces, no, Julián, es que subo, muevo y realmente constantemente me estoy sintiendo muy triste, muy triste, muy triste. Y cada vez, en la medida que me siento triste, no sé qué hacer, no quiero salir, quisiera hacer, no puede salir porque estamos en cuarentena. Pero entonces me quiero meter en este rincón. Uno diría, metas en ese rincón, pero con una intención. Porque una de las cosas bonitas de la tristeza es que nos está invitando al recogimiento. Una de las cosas que yo he visto mucho, sobre todo en los pacientes, con todo este proceso de la cuarentena y el ejercicio y todo el trabajo que tienen, y es que hay muchísima distracción. Ahorita les hablaba un poco qué es lo que ocurre en el desierto y tiene que ver precisamente con que hay unas tentaciones, y resulta que es que una de las tentaciones es distraerme, entretenerme, para realmente no ocuparme, cuando realmente la tristeza nos está diciendo, hey, qué bueno, venga, recojámonos, venga, me recojo para mirar en mi interior. Hay un gesto muy bonito en la simbólica, y es que para recogerme es precisamente cómo escucho mi corazón. Qué rico poder escuchar mi corazón. ¿Qué pasa cuando yo realmente no quiero escuchar mi corazón?
y cómo puedo escuchar mi corazón. Miren que el recogimiento es cómo escucho mi corazón. Entonces, si me recojo en el recogimiento, en la atención de escuchar mi corazón, que es básicamente inclinar la cabeza y decir, ¿qué me está diciendo mi interior? Si lo quiero escuchar, si quiero escuchar lo que me está diciendo. Y en ese sí querer escuchar lo que me está diciendo, básicamente tiene que ver como, hey, qué tan importante es precisamente darle una mirada amorosa, que en la postura fenomenológica decimos una lectura amorosa, básicamente tiene que ver con una mirada de ver, de mirar las cosas como son. Y es precisamente lo que la tristeza me está invitando. Sin embargo, obviamente en otras palabras tendríamos que decir, es cómo ilumino esa oscuridad. De hecho es para eso. El recogimiento en la tristeza tiene que ver cómo puedo recogerme para iluminar esto que veo oscuro, esto que todavía no he logrado aclarar, esto que está por convertir en proyecto. Y obviamente la alegría nos lleva a algo, y es porque también uno dirá, bueno, es que el problema sería la alegría. Sí, a veces la alegría es un problema. ¿En qué sentido? No, es que la tendencia es qué bueno que encontramos la felicidad, qué bueno que encontráramos la alegría, pero básicamente tiene que ver con lo siguiente, y es que la alegría, ¿a qué nos invita? A la expansión. Y poder expandirnos con conciencia, creo que es un mensaje muy importante. Lograr que la expansión se dé con conciencia. Y creo que es el trabajo que tendríamos que empezar a hacer o continuar, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con eso? Con lograr identificar cómo se mueven estas emociones en mí, pero al mismo tiempo, y creo que lo más importante será cómo puedo atender a las distintas señales que van ocurriendo en el transcurrir de mi estadía en la vida, diría en este caso, en esta cuarentena, para precisamente conocerme un poquito más. Precisamente porque realmente la alegría, y es que yo a veces siento alegría pero me lo aguanto, o quisiera a veces gritar, bailar, cantar, pero no me lo permito. Y es, bueno, ¿cómo me puedo expandir? ¿De qué manera puedo escuchar eso que me está diciendo la alegría? Otra cosa es la manía. Y el problema, diríamos en este caso, como así a veces vemos la depresión como un estado complejo, obviamente, pero en la alegría aparece la manía, es que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, no me alcanza, quiero hacer todo de todo. Hey, quizás precisamente lo que te está invitando es, hey, aquíétese, escúchese y miremos qué está ocurriendo, qué está por iluminarse, qué está por aclararse para ponernos de frente a esto. Y resulta que dentro de las cosas que yo voy viendo en este proceso de la cuarentena, nos dice precisamente es un tiempo que en este caso no son 40, ya cuando la utiliza la medicina no tiene que ver directamente con los 40 días, lo cual significa que, y digamos como mi sensación es que esto va a ser más de 40 días, y va siendo, y cómo nos estamos preparando para eso. Precisamente este es el espacio que queremos seguir abriendo para que conversemos, tertuliemos y haciendo sus preguntas y bueno, ¿a qué voy? Y es en términos de qué nos va sirviendo y qué tanto nos va sirviendo esta cuarentena. ¿Para qué? Es como el sentido. Digamos que en este caso yo diría, mucha gente, y también he escuchado, he leído de qué tan importante va a ser esta cuarentena, porque el mundo va a cambiar, la gente va a cambiar, la sociedad va a cambiar, el sistema va a cambiar, etc. Y yo realmente siento, y me siento muy pesimista por el trabajo que hago y por lo que he descubierto en los procesos de la vida. Es que hay cosas que cambian, y con seguridad algunas cosas van a cambiar, o al menos nos va a llevar a preguntarnos por cosas que no nos habíamos preguntado. Y eso lo está haciendo. Algo tan simple, para mí era casi imposible hacer un café tertulia por este medio, y realmente está saliendo, y creo que está saliendo bien. Espero hay cositas que van poniendo ustedes en la lectura, pero digamos que está saliendo muy bien. Y yo decía, bueno, nos está poniendo a hacer una serie de preguntas distintas. Y resulta que a lo que voy es que soy pesimista, como decía Rollo May, que cada vez más que conozco al ser humano espero cualquier cosa. ¿Qué significa eso? Que realmente
yo voy viendo que esta experiencia de la cuarentena, el coronavirus, nos pone de frente a nosotros mismos y a la humanidad, como a percatarnos de la conciencia colectiva y de la salud colectiva, y nos pone a preguntarnos por una serie de cosas y hacer otras cosas que no habíamos hecho. Pero la pregunta es que yo me hago constantemente, o creo que la certeza es que no muchas cosas van a cambiar, ¿sí? Y decir que no muchas cosas van a cambiar es complejo, porque uno quisiera, como trabajador de la salud, como acompañante de procesos, como a veces ayudarle a la gente, hey, venga, hagamos cosas distintas, seamos, como lo he dicho en otros espacios, seamos agentes de transformación, que cada cosa que hagamos, que sea realmente una disposición edificante, como diría Kierkegaard, que la disposición realmente en la noción de la autenticidad es que cada vez vas eligiéndote y elegimos la autenticidad, pero como un proceso edificante. ¿Qué significa edificante? Pues que cada vez más voy teniendo, como esto que también está tan de moda, cada vez más voy generando una mejor versión de mí mismo. Y uno diría, en la medida que vamos generando una mejor versión de sí mismo, de mí mismo, voy a posibilitar también que haya una mejor versión de la humanidad. Jung decía una cosa en términos de que el problema de la salud mental se vuelve realmente un problema de salud pública. ¿Qué significa esto? Es que es fundamental responsabilizarnos e intentar que realmente esta situación de aquietamiento, de cuarentena, de pasar por este desierto, de saber que muchos estaban programando, algunos pacientes me decían, Julián, ¿qué vamos a hacer? Que es que yo tenía un viaje a este lugar, a Estados Unidos, a Europa, y realmente, ¿para qué? Escuchaba uno de los memes que decía, ¿de qué me sirvió comerme todas las uvas que me comí el 31 si me va a tocar realmente quedarme en la casa? Pues realmente ese es su viaje, ese es el viaje que nos va tocando. Pero entonces, ¿a qué voy? Resulta que cuando yo les hablo de que soy pesimista, es que, miren, tanto es cómo nos vamos adaptando y qué tan fácil nos vamos adaptando como a las circunstancias, que tranquilamente ya me voy acomodando, entonces estamos montando el Café Tertulia, estamos virtual y estoy trabajando virtual. De hecho, muchas quizás oficios van a transformarse, porque vamos a ir dando cuenta de que no, pues se puede hacer desde la virtualidad. Bueno, desde ahí pueden aparecer cosas. Sin embargo, ¿qué tan mejores humanos, como lo personal y como lo colectivo, realmente va a salir de todo esto? Es decir, después de pasar por esta cuarentena, digamos, este proceso de desierto, ¿qué tanto realmente nos hemos transformado? O lo he utilizado yo para transformar, y no tienen que ser grandes cosas. ¿Qué significa eso? Pueden ser en pequeñas cosas. Es decir, el poder hablar tranquilamente, el poder dirigir a aquella persona que no. De hecho, eso puede ser simplemente una pequeña pauta de transformación. Es cierto que no me tengo que transformar, pero qué tan bueno poder tener la posibilidad de que este espacio, esta experiencia personal, realmente me permita una pequeña transformación. Sin embargo, tendríamos que decir que el hecho de que nos empecemos a percatar de esas cosas que están aflorando en este aquietamiento, en este poder atender a este círculo vicioso, o como decíamos ahorita, este eterno retorno, que yo digo, yo pensé que yo lo había resuelto, y no, y resulta que sí, había resuelto una partecita. Pero como esto es un eterno retorno, ¿qué significa? Que es una vuelta, usted puede ser distinto. Y de hecho, yo lo llamo como la gran prueba. ¿Qué significa la gran prueba? Te está mostrando qué tan edificante o edificado has sido frente a eso. Y si no, entonces sigue siendo ese eterno retorno, porque uno dice, bueno, ¿y esto por qué se me está repitiendo? Uno diría, en una lectura existencial decimos, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Para qué realmente se me está volviendo a presentar? ¿Para qué? Uno diría, a veces los pacientes me preguntan, y yo también me he preguntado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Sí? ¿Hasta cuánto va a ser esto? ¿Sí? ¿Y hasta cuándo? Hasta que existamos. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Aquí me preguntaban, pero eso ya es más tarde, ¿sí? El asunto de las emociones, si eran negativas. Yo prefiero no llamar, para mí no hay, la lectura de una fenomenología de las emociones, no hay ni positivo ni negativo, simplemente son emociones. Por eso también es poder verlas como son, y en la medida que podemos tener una mirada amorosa de cómo se van presentando, creo que nos va diciendo más de nosotros y nos limita la intención a veces también de quererlas negar o eliminar. Es que si las eliminamos y las negamos es como si nos estuviéramos, digamos, negando y eliminando a nosotros mismos, y creo que eso, estoy claramente convencido de que no, porque es una forma de la emoción como un camino de poderme descubrir cómo estoy y cómo voy estando, ¿cierto? Entonces, enlazando esta pregunta y este comentario con lo que estoy planteando, es que no me tengo que transformar, no tengo que ser auténtico, no. Y como lo decimos en la visión existencial, es si yo quiero ser auténtico, yo puedo elegir ser auténtico o yo me quiero transformar. Sabemos también, por eso soy pesimista, y es que fácilmente nos vamos acomodando, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, esto me recuerda mucho de lo que estamos viviendo ahora, sabiendo que es muy distinto, obviamente por el fenómeno. En la época de cuando se hacía toque de queda, en la época de las bombas, de esa época tan violenta de la ciudad de Medellín, no queriendo decir que no haya violencia, y hay mucha, solo que a veces no la estamos reconociendo y no la estamos viendo. Y a lo que voy es, ¿qué fue lo que pasó en esa época y cuál es la sociedad que hemos venido siendo? Y resulta que muchas de las cosas que hemos venido haciendo en Medellín ha progresado bastante, pero también se ha estetizado muchísimo. Entonces uno diría, ¿qué tanto hemos aprendido de esa experiencia y qué tanto nos hemos transformado? Sabiendo que han existido grandes transformaciones y bueno, ¿cómo sigue nuestro camino? ¿Sí? ¿Cómo vamos en ese camino de nuestra existencia, de este viaje, y realmente si queremos hacer la transformación? Sabemos que precisamente la transformación hace referencia a la posibilidad que cada uno va encontrando para ser mejor de sí mismo. Pero resulta que la transformación, y lo hemos dicho en algunos otros espacios del Café Tertulia, tiene digamos no un problema, sino que tiene dos direcciones. Una que es progresiva, pero otra que también es corruptia, como lo hemos llamado en Parinam. Y es que es corruptia, es que uno siempre piensa que la transformación puede ser muy progresiva, va hacia adelante, y uno dice, qué bueno, porque eso nos va a permitir cada vez ser mejores, ¿vale? Pero resulta que también, como vemos, hoy me hacía un comentario un paciente y me decía, Julián, pero si escuchaste lo que pasa en Estados Unidos y la actitud que están teniendo frente a todo esto, y uno dice, esta experiencia nos puede llevar precisamente a un movimiento corruptio, es decir, a un proceso de generación de nosotros mismos, ¿sí? Así que creo que también es importante estar muy atento a hacia dónde se está moviendo esta progresión, o hacia dónde, o mejor, esta transformación. Si esta transformación realmente es progresiva o si realmente esta transformación es corruptia. Digamos que eso en parte depende de nosotros. Miren, a veces, como sucede en experiencias de enfermedad gravísimas como el cáncer, ocurre que en muchas ocasiones este paciente que tiene una gran dolencia resulta que tiene una mayor transformación progresiva porque hay un sentido profundo para ocuparse de sí, de la vida, plantear cosas distintas en la existencia. Así que es una decisión que cada uno va teniendo de cómo queremos que este tiempo de cuarentena, de aislamiento,
digamos, de aquietamiento como posibilidad de descubrir realmente nuestros propios movimientos y esa gran inmensidad, ¿sí?, de aspectos que están aflorando en este momento, que obviamente será muy importante atender a toda esta inmensidad de nuestras posibilidades, de cómo nuestro corazón nos está diciendo, hey, atendámonos, escuchémonos, responsabilicémonos, cada vez más ocupémonos de nosotros mismos y de la colectivo, que una de las cosas bonitas que aparece, que es en esta situación coyuntural, vamos descubriendo, y es algo que también he dicho en otros lugares, actos de solidaridad muy importantes y significativos. Por eso a veces cuando veo que intentan definir, por ejemplo, a Colombia, pero esto afortunadamente se extiende, como Colombia un país violento, uno se da cuenta que realmente hay más actos de amor, muchos más actos de amor que de violencia, afortunadamente. Y aparece aquel que le quiere ayudar al otro, aquel que está en la disposición de muchas maneras, así como también se manifiestan esas otras dificultades mejor dicho, esta experiencia nos saca esas aguas turbias y aquellas aguas profundamente purificadas. Y por eso uno mira que toda esta advertencia después de esa crítica que nos hicieron a los psicólogos, que para qué más psicólogos en Colombia, y muchos de los psicólogos salimos a decir, bueno, pero un momentico, ¿y qué pasa con las escuelas? No hay psicólogos, no los están contratando, que uno diría, aquí estamos dispuestos a trabajar. Entonces decimos algo y es precisamente como los actos de solidaridad como psicólogos, como trabajadores de la salud, que nos pone a decir, venga, vamos a generar mayor solidaridad. Entonces creo que va para esa, es como ir caminando y comprometiéndonos más sobre ese proceso. Aquí voy a leer algunas preguntas. Si es una transformación, pero nos acomodamos sin dejar atrás todo lo que pasa aún, esto es algo que tenía que pasar. En la postura existencial decimos una cosa, Camilo, y es que esto no tenía que pasar, esto está pasando. Porque eso nos libera también de la noción del destino. Y también una cosa que a veces ocurre y que veo mucho en los pacientes, y es que esto me tenía que pasar a mí, porque es que si no me pasa a mí, entonces yo no hubiera cambiado. Uno diría, bueno, puede ser, pero digamos, alejándonos de la noción del destino, es que esto está pasando. Y está pasando, entonces la pregunta es tú, frente a lo que está pasando, ¿cuál es la respuesta existencial que tú puedes dar frente a esto que está pasando? ¿Qué significa eso? Es que yo no siempre me tengo que estar, y por eso es la conciencia. La conciencia nos puede ahorrar muchísimos, uno diría, dificultades, energía, plata, que nos vamos a consulta constantemente, nos estamos dando cuenta de eso. Y es a qué voy. Es que esto no tiene que pasar, está pasando. Y si está pasando, ¿qué me está diciendo a mí para que no vuelva a pasar? De hecho, yo escuchaba a Patarroyo hablar un poco de la comprensión de este virus y decía, mire, es que gran parte de lo que está pasando es que como cada vez nos estamos adentrando más en las selvas, ¿qué significa eso? Cada vez más estamos destruyendo más los árboles, cada vez nos estamos adentrando más en el Amazonas, en las selvas del Chocó, cada vez hay menos árboles, pero además estamos descubriendo otros rincones y otras especies que antes no conocíamos. Gran parte de eso es lo que está haciendo que afloren enfermedades nuevas, etcétera, que uno diría, hey, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cuál es la conciencia que tenemos personal y colectiva precisamente para frenar este fenómeno que tiene que ver con nuestros pulmones? Y miren una cosa muy bonita, y por eso quiero enlazar un poco ahí también el asunto y qué es lo que está pasando ahora también con el coronavirus. Miren que es un asunto que llega a los pulmones y resulta que uno de los órganos más sensibles precisamente son los pulmones. ¿Por qué? Porque en su sensibilidad de poder estar en el intercambio de oxígeno para tener la vitalidad, por eso se vuelve más vulnerable. Y mira qué es lo que estamos matando: las selvas, esos espacios, la contaminación. Afortunadamente el aire de Medellín se ha transformado un poco, este cielo azul que nos dice, hey, la cosa va por un buen camino, y qué tan bueno, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que quiero plantear, y también atendiendo un poquito a la transformación, es que no, el asunto es, esto está pasando, no esto me tenía que pasar. Obviamente uno diría, cuando hay tanta saturación, y se los he dicho a los pacientes y en otros espacios,
es que la transformación se da por agotamiento o por conciencia. Y decir que si se da por agotamiento es que es la saturación que hace que las cosas cambien, que se transformen, o cuando yo elijo transformarme. Y sabemos que hay un elemento importante en la transformación y requiere compromiso para que las cosas pasen distinto. Al menos si no afuera, en mí. Y ahí va a ser muy importante el nivel de compromiso que realmente queremos tener con esta transformación, ¿sí? Entonces, el movimiento es... Hay una pregunta importante y lo quiero recoger de la noción del para qué pasa. Y tiene que ver específicamente, y es la pregunta que existencialmente nos estamos haciendo. Y es... yo no sabía que aquí se podía saludar. Perdón, voy a empezar a saludar algunas cositas. ¿Qué significa? Que el para qué sucede esto. Que es que la sociedad, así como aquí leyendo algunos elementos sobre la muerte, me dicen a mí, ¿para qué cuando me confronto a la muerte, como Carlos Castañeda dice, y como Heidegger dice, como Lenge dice, cuando me confronto con la muerte, ¿para qué? Heidegger tiene una cosita muy bonita, como una invitación que dice, ¿qué tal si la vida la viviéramos como fuera la segunda oportunidad? Eso que aparecía en las redes hace poco, decir, ven, si en Italia se hubieran dado cuenta 2 semanas antes de que no saliéramos a la calle precisamente por esto, estamos en ese momento. ¿Qué tal si nos tomamos precisamente con la conciencia de que las cosas pueden ser de esa manera? Es decir, vivirla como una segunda oportunidad. Y creo que muchas cosas serían muy distintas, ¿sí? Bueno, voy a abrir el espacio. La intención de este Café Tertulia es que no sean como las 4 horas que cuando estamos trabajando en Parinama suceden, que a veces son las 9, 10 de la noche y apenas estamos cerrando. Obviamente nos encanta. La intención es que vamos a hacer unos Café Tertulias medianamente cortos, de tal manera que podamos ir agilizando. Ya sabemos que el próximo miércoles vamos a tener, pero quiero atender un poquito a las preguntas que me van haciendo y bueno, ya vamos entrando para ir haciendo como parte del cierre de este Café Tertulia. Bueno, aquí me están diciendo que no sea pesimista, sino que realmente este es un movimiento a donde nos va. Aquí me están preguntando sobre la noción de lo corruptio. Cuando hablamos de lo corruptio, hacemos referencia que la transformación tiene un movimiento progresivo, y lo que hemos comprendido en la lógica nuestra de la transformación es que la transformación también tiene un lado que va en una dirección no siempre la progresión, sino que es corruptia. Es decir, cuando la persona cada vez más, por ejemplo, o el colectivo o la sociedad empieza a ser cada vez menos o a distanciarse más de lo que realmente se es. A veces, por ejemplo, suceden en enfermedades gravísimas en las que cada vez más las personas dicen, ojalá que la vida se los lleve, o que Dios se los lleve, o que la vida se los lleve, precisamente porque es que ya no es lo que antes era. Y, por ejemplo, siempre me acuerdo de aquel comercial ya viejo de hace 20, 25 años, que en un proceso de degeneración, digamos por consumo de drogas, la persona se iba demacrando. Eso es un proceso de corrupción, de corruptio. Es decir, un proceso corrupto en el cual la persona cada vez más va dejando de ser o se va distanciando de eso que es esencial en él, ¿sí? Bueno, sí es una transformación, pero nos acomodamos sin dejar atrás esto es lo que pasa, en seguir un patrón, comportamientos. Muy bien. Esta cuarentena me ha ayudado a mí. Por eso, miren, la pregunta es, en este transcurrir de la vida, ¿cómo quiero, y en este momento de esta cuarentena, cómo quiero que siga siendo mi vida y mi existencia? ¿Cómo quiero? Esa es la pregunta de, si me dieran una segunda oportunidad, esta en cuarentena, ¿cómo quiero que siga siendo esta cuarentena? Que sea más bacana, más chévere, más rica, más gozada, con amor, con disfrute, o simplemente asumiéndola como una situación, como un reto triste, devastador, porque puede que sea mi estado interior. También un asunto muy importante, y se los decía al inicio, en términos de lo ideal, ¿cierto? En la vida y en la existencia no hay ideales.
en la existencia lo que hay son decisiones y elecciones. Y cómo yo puedo elegir, como decía Rollo May, qué has hecho con aquellas cosas que han hecho contigo, o qué has hecho con esto que me está pasando. ¿Yo qué quiero hacer con esto que me está pasando? ¿De qué manera yo quiero seguirlo viviendo? ¿Con mucho color, a pesar de mis grises? ¿O demasiados grises, que es mejor ponerle demasiados colores, que es mejor ponerles grises? Entonces, ¿cómo voy viviendo y de qué manera quiero que seguir existiendo en este transcurrir? Aquí me dicen cómo es el tema de esa transformación en aquellos que por una situación socioeconómica no les es posible quedarse en su casa y tomarse el tiempo de encontrarse consigo mismos. Esteban, yo diría en este caso que es que la transformación, si lo ponemos también como una elección, tendríamos que decir que la transformación, la transformación, como es una elección, siempre nos pone de frente al límite. ¿Qué significa eso? A veces nosotros quisiéramos que las cosas se dieran de una manera ideal. Si yo tuviera carro, si tuviera becas, si tuviera mucha plata, si tuviera el mercado, si tuviera 3, 4 neveras para poder hacerlo. Entonces nos ponemos de frente a los grandes ideales como deberían ser las cosas. Y a veces no nos ponemos de frente a que realmente lo que nos está poniendo la vida es, o mejor, toda elección tiene una relación directa con el límite. Vamos a poner una relación entre libertad y límite. Yo elijo a través del límite, o sea, no hay posibilidad de elegir algo distinto si no me veo alrededor del límite. La transformación tiene también que ver con eso. Es como yo asumo el límite. Ahorita te decía o les decía como, por ejemplo, un enfermo de cáncer, una persona que vive y padece el cáncer, termina teniendo mejor actitud que otros que ni siquiera tienen un cáncer. Es cómo se transforma a través del límite. Entonces, por ejemplo, claro, uno diría, esa persona que tiene que trabajar, un médico, que además, o de hecho tiene que ganarse la papita, bien, pero eso no nos exime de la conciencia, eso nos exime de la conciencia que podemos tener de nosotros mismos. Es qué sentido tiene para mí seguir haciendo lo que tengo que hacer, sabiendo que en una situación como esta, Esteban, realmente yo tengo una labor y un sentido en esto. Ahora, si esto que usted está haciendo, o aquel que está en una situación económica que le tocó, que en ese caso es cómo asume precisamente esa condición fáctica de saber que me toca, pero el asunto es cómo yo puedo elegir que me toque. Sí, uno diría, quizás a muchas personas no quisieran estar viviendo en este momento, pero realmente nos toca vivir este momento como lo estamos viviendo, pero realmente cómo podemos ahora vivirlo mejor frente a cómo lo estamos viviendo, ¿sí? Miren, Santiago me hace una pregunta en relación a, desde una lectura gestáltica, cómo se podía entender el contacto en este aislamiento social. Recuerden que hasta por WhatsApp nos podemos dar cuenta si una persona está en contacto conmigo o no. Y recuerden que el contacto tiene que ver directamente en relación a la percepción que yo tengo de algo, o cómo yo me uno a través de algo, a través de la percepción. Entonces, cómo percibo al otro, de qué manera me encuentro, de qué manera percibo, tiene que ver ese contacto. Entonces, ¿cómo podemos hablar del aislamiento y el contacto? Pues sabiendo y reconociendo qué tan unido estoy a mí o a los otros, qué tan en contacto estoy conmigo mismo y qué tan en contacto puedo estar con el otro, porque puedo estar realmente en el mismo espacio, en un espacio reducido, viendo 5 personas en tremendo aislamiento, pero realmente no estoy en contacto con ellos. Me distancio, me retiro, porque realmente no quiero encontrarme con ellos. Entonces, como no me quiero encontrar, no lo veo en mí, y aparece una cosa que dentro de la fenomenología nosotros llamamos la indiferencia. Creo que hay una de las cosas que tendríamos que apuntarle en este momento, es que recuerden que en las miradas socioantropológicas de la fenomenología, hay 2 opuestos a algo que son vitales para esta experiencia, y es que el amor, que es lograr tener la percepción y la mirada de las cosas como son, y la justicia es que realmente sea justo y que haya equilibrio, y sus opuestos tienen que ver con el odio y la indiferencia. Que realmente esta experiencia de aislamiento no nos permita, ojalá que no, pues no diría, eso también va a pasar, pero que podamos salir y que sea más la posibilidad de tener una mirada de amor y una mirada de justicia
que realmente poder mirar frente al indiferente y frente al que odia, que es un rechazo realmente al reconocimiento de las cosas como son. Bueno, ya vamos a ir encerrando. Aquí hay algunas preguntas. Si hay alguna pregunta adicional, lo pueden hacer en este momento. ¿Qué crees que debemos tener en cuenta los psicólogos para atender virtualmente? Ya les digo. Hola Juli, un gusto saludarte. Hablas de autenticidad. ¿Es correcto pensar que hay transformación auténtica? Diana, completamente. Claro que sí. Yo me puedo transformar tomando distancia de mi asunto esencial, claro, con mis propios recursos, pero yo puedo transformarme de una manera inauténtica, ¿sí? Y de esos hay casos todo el tiempo, aunque genere un poquito más de tensión, pero es una manera, y gran parte tiene que ver con la enfermedad, ¿sí? Aquí me preguntan algunas recomendaciones para atender virtualmente. Yo les diría que fundamental hacer un acuerdo con el paciente en el cual él asegure un espacio de intimidad, que no estén el perro, la mamá, el papá, todos pasando, porque no va a tener, uno diría, es lógico, pero es importante, y ojalá que estuviera acompañado. Uno diría, ¿por qué es importante que esté acompañado? En lo posible, porque puede que algo es decir, como tú no puedes contener a esa persona, que haya alguien que le ayude a contenerlo, y eso es fundamental. Y creo que en la medida que puedan ustedes atender y hacer ese encuadre de tal manera que aseguren un espacio íntimo, yo diría que además de eso, yo haría una recomendación, y es que el paciente pueda estar casi como condición en pantalla completa, es decir, que se concentre directamente en esta relación, este encuentro. Ahí no podríamos mirar las distracciones, pero ¿para qué? Si estamos estableciendo un espacio de encuentro, generar y ayudar a la distracción, creo que no vendría, realmente no vendría bien, ¿cierto? Dice que ¿qué crees que debemos tener en cuenta? Bueno, ya, perdón. Hola Juli, un gusto saludarte, hablas de autenticidad. Sí, ya se lo respondí. Un saludo, qué bueno tenerlos todos. Por aquí hay mucha gente que hace tiempo no nos veíamos. Algunas recomendaciones que rondan por el Ministerio de Salud y otras entidades hacia los niños es contener la emocionalidad en estos momentos de crisis. ¿Qué tan bueno es eso? Sinceramente, miren, dentro de la lectura que nosotros hacemos de esa sabiduría organísmica, de esa experiencia, por favor, si eso están recomendando contener la emocionalidad de los niños, por favor, eso es un mal que estamos haciendo en este momento y en lo que viene. ¿Qué significa eso? ¿Mi cafecito? Por favor, al contrario, a los niños hay que acompañarlos. Obviamente eso nos exige mucho a nosotros, y es precisamente ayudarles a que si sienten tristeza, que la expresen. Hay que acompañarlos a la expresión de esa tristeza. Por ejemplo, o muchísima ansiedad. Miremos qué está pasando allí en ese niño y ayudémosle a expresar ese miedo, y que exprese, que lo dibuje, y que yo lo que diría en este caso es, acompañemos a ese cuerpecito, a esa conciencia, acompañemos ese pequeño organismo, como leemos desde algunas otras lecturas humanistas y desde lo existencial, ese cuerpo allí en relación con el mundo, y ayudémosle a que cada vez sea más sabio en la expresión sensible, que precisamente con todo esto que está pasando es que sea claro, que ponga límites, que sea responsable, que atienda realmente a su emocionalidad, porque es un camino de descubrimiento de sí mismo. Entonces, Tatiana, yo lo que diría, más allá de contradecir al Ministerio de Salud, yo diría, complementemos, ayudémosle a que el niño, obviamente no comprende un poco el contexto sobre el cual se mueve, pero acompañémoslo a que sea cada vez más expresivo, que la emocionalidad salga. Recuerden que la emoción es energía, y todo aquello que siendo energía genera tensión, y si no se descarga, la tensión se queda en el cuerpo. Ayudémosle, y precisamente en esos estados del niño, y con los niños es muy fácil. En este caso, Tatiana, la recomendación es jugar, y cómo a través del juego el niño logre expresar esto, el miedo, la tristeza, la ira y la alegría. Pues con los niños es muy fácil, la alegría no es sino jugar, y ahí están precisamente esto. Claro, a mí hablan lo tenaz que es este asunto de las líneas de atención. Por eso para INAMA sacamos una línea de atención
quienes se quieran sumar a esto, como es un voluntariado para aquellos que quieran y poder hacer, y quienes también conozcan personas que necesiten de esto, por favor, pues hagan el comentario, que estamos intentando precisamente eso, acompañar mejor a las personas en la situación en la que estamos. Esto es un acto de solidaridad y, como les decía, nosotros realmente somos agentes de transformación, que no es demostrarle a nadie, al contrario, es realmente poder cada vez más estar más comprometidos con nuestra profesión, que así como la medicina está trabajando fuertemente allá, muchos psicólogos también están trabajando en los hospitales intentando darle la tranquilidad a todas estas personas que a todos que nos vamos necesitando. Uno diría, puede que muchas personas realmente no necesiten esta atención, y realmente nos estamos dando cuenta que cada vez más el mundo está generando grandes distancias. Podemos estar conectados, podemos estar en línea, pero muchas veces no estamos en encuentro. Y creo profundamente, y eso lo veo con todo este asunto de cuando los pacientes me hablan y bajé Tinder y todo eso, y me encontré con una, me encontré con esta, y etcétera. Yo lo que veo realmente es una profunda necesidad de encuentro, y creo que a eso hay que atenderle cada vez más. Hola Wilber, un gesto, saludarte, me dicen en este momento el estado de duelo y sus efectos de transformación. El duelo, como su nombre lo indica, nos lleva precisamente al dolor. Eso vamos a hablar un poco también el miércoles, que tenemos el próximo el Café Tertulia, que va a ser un poquito más cercano, que nos va a acompañar, que lo llamamos aislamiento como camino de encuentro, y vamos a hablar también un poquito del duelo, y nos va a acompañar la profesora Sandra Quintero para plantear y generar este espacio también de discusión y acompañarnos. Vamos a estar los dos allí con ustedes también para generar este espacio de encuentro realmente, porque queremos encontrarnos. Una manera para mí extraña, pero espero y me siento en encuentro con ustedes. Y es eso, hay efectos claros en el duelo, aquello, diríamos que todo aquello que sana duele, porque lo que no duele no sana. Entonces es necesario que pase, y realmente muchas veces algunas transformaciones necesitamos que duela. Realmente no necesitamos que duela. El mero hecho de pasar por ahí va a doler, ¿sí? Entonces permitámonos eso, con tranquilidad, que si duele es porque está sanando, y ayudémosle a los pacientes a abrazar o acoger, atender, entrar en contacto precisamente con, digamos, con el sufrimiento. Muy bien. El próximo, aquí, para que vamos cerrando, cualquier pregunta que vaya quedando acá, porque la idea es que sigamos el encuentro, nos la pueden escribir a nuestro Facebook, por este medio, digamos, para que nos encontremos. Alguna pregunta que haya quedado allí, o que digamos en este espacio quisieran que nos siguiéramos conversando, puede ser la próxima semana. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos dejen las preguntas si quedan. Para mí es una experiencia extraña pero muy bonita de poder estar en contacto de nuevo en estas actividades que hacemos en Parinama a través de esta modalidad del Café Tertulia. Vamos a ver si también hacemos el Cine Tertulia en este espacio. Queremos invitarlos al próximo Café Tertulia, que va a ser el próximo miércoles a las 6 de la tarde. ¿Sí? A las 6 de la tarde nos vamos a encontrar en este Café Tertulia, que va a ser así. La idea es precisamente que este espacio, que este medio sea realmente la posibilidad de disminuir la distancia, pero es fundamental la distancia, porque gracias a la distancia yo logro reconocer al otro. Eso existencialmente es muy bonito. ¿En qué se quiere decir? En este planteamiento de Buber, aquí para ir cerrando, Buber dice, realmente la posibilidad que yo tengo de ver al otro es gracias a la distancia, de saber que ese yo, este yo no es ese tú. Y esa distancia realmente me ayuda a descubrirme a través del otro, porque además el otro es gracias a lo que somos. Aquí voy a responder la última pregunta.
En la actualidad son más difíciles los encuentros reales. En la actualidad, en la década cuesta mucho sostener una relación genuina con el otro. Tal. Claro, uno diría, básicamente, hay una profunda avidez de encuentro. Y creo que tenemos que posibilitar realmente el encuentro. Y creo que generar espacios de autenticidad, sabemos que la tendencia natural en nuestra existencia es a ser inauténticos, pero la posibilidad de ser auténticos jala, seduce, atrapa, es atractiva. ¿Por qué? Porque es poco lo que se ve. Es decir, que no es realmente lo que es una constante. ¿Qué tal precisamente? Y es una invitación a la transformación, que tengamos experiencias más auténticas, que podamos tener encuentros más auténticos. Pero para eso es importante que yo me ayude o me permita a esto que estamos hablando de la cuarentena, en este desierto, en este tiempo, que es un tiempo de mirarnos, atender a lo que hay desierto en nosotros, a lo que se nos está presentando y que está ante los ojos, para realmente poder tener mejores encuentros, encuentros más profundos, encuentros existenciales, y podamos entrar en un diálogo existencial profundo de encuentro, de poder mirarnos a los ojos y decir, esto soy yo, con toda mi potencia y también con toda mi debilidad. Y aquí estoy yo para encontrarme con todo lo que soy. Así que le damos las gracias. Muchas gracias a todos por este encuentro que realmente extraño para mí, en una presencia distinta. Les agradezco y Parinama les agradece este espacio de encuentro. Vamos a seguirlos teniendo. Vemos que además de es una necesidad, es una elección. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y que tengan un buen fin de semana. Que esto que hemos conversado hoy, dialogado hoy, les haya servido, espero que sí, a continuar en un camino que es constante. Entonces, los esperamos el próximo miércoles 8 de abril a las 6 de la tarde, muy posiblemente a las 6:15. Así que muchas gracias por todo, gracias por su disposición. Recuerden también la línea de voluntariado para quienes tengan personas que creen que lo van a necesitar, háganle por el WhatsApp, nos comunicamos, y quienes quieran, ofrecer, hacer parte de este voluntariado, también bienvenidos y bienvenidas. Así que pasen una buena noche, que tengan un buen viernes de encuentro y un buen fin de semana. Un abrazo para todos. Chao.